Me voy a saltar el capítulo de materiales y texturas, lo que teníamos que ver, porque por el problema que tengo, pero no significa que no se los voy a dejar. Incluso igual tienen ustedes los videos en la plataforma de esto de aquí. Si quieren seguirlos, encantados. Sería bueno que lo sigan. Pero igual se los voy a dar en la clase, no se preocupen. Ok. Me voy a saltar el capítulo a la parte de partículas, manejo de partículas. ¿Ok? Manejo de partículas y ahí pues en algún momento regresaría al otro cuando ya haya solucionado esta desgracia que tengo yo con este que me dijo una solución, la hice, me funcionó espectacular, yo dije, bueno, bacanísimo. Pero lastimosamente hoy día estaba exactamente igual como los otros días. No sé por qué, pero bueno. Lo que vamos a ver el día de hoy es lo que es manejo de partículas. Y tengan entendido que partículas son cualquier emisor que tiene muchos elementos. Por ejemplo, lluvia, smog, las nubes son partículas. La crema esta batida que le echas a las cosas son partículas. Todo lo que sea ese emisor de tipo fluidos, tipo el humo es partículas, el humo de un cigarrillo, el humo de un carro, etcétera, etcétera. Todos estos son partículas. Entonces, tenemos que ver cómo se generan las partículas. Las partículas siempre tienen un emisor, un tiempo de vida y tienen también que tener el manejo de la cantidad de partículas y la forma de las partículas que necesitamos. O sea, lo primero que voy a hacer es ver lo que se llama el P-array, que es un particle array, que es convertir un objeto en muchas partículas de tal manera que nosotros podemos establecer. Por ejemplo, voy a coger la tetera. Ya, vamos a poner la tetera. Y la tetera la voy a hacer, la voy a generar en muchas partículas, ¿ok? Sí, perdón, me estaba compartiendo la pantalla. Voy a coger una tetera y esta tetera la voy a convertir en partículas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a decirle, coja esta tetera de aquí y vamos a utilizar, ¿ya? Lo que se llama, aquí lo que habíamos visto las estándar primitivas, las extended primitivas, las compound objects, también los habíamos visto un poco, y tenemos lo que se llaman los particle systems, ¿ya? Los particle systems son toda una serie de elementos de partículas, ¿ven? Entonces, y entre ellos tenemos la opción que se llama P-array. El P-array significa que me va a convertir un objeto en partículas, o sea, fragmentos o lo que sea. Ya les había dicho que todos los que tienen muchos pedacitos o cosas así se llaman partículas. Entonces, si yo cojo el P-array y yo lo traigo dentro de mi escena, ¿ya? No necesariamente tengo que tenerlo centrado y cosas así, pero a veces es recomendable, ¿no? Lo voy a poner aquí. ¿Ya? Como les insisto, no es 100% indispensable. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a editar este objeto que está aquí, ¿ya? El P-array me permite hacer un pick object, o sea, me permite desarrollar un objeto, o sea, de tal manera que podamos seleccionarlo, ¿no? Entonces, esto aquí lo hago desde el modifier, con el P-array seleccionado. Le voy a decir pick object, ¿ya? Y al hacerle pick object, puedo seleccionar mi tetera. Y automáticamente se va a generar la tetera de esta manera. Entonces quiero explicar algunas cosas después. Si nosotros ejecutamos la línea de tiempo, que ya la habíamos visto ahí, se van a ver que ustedes ven que se generan un montón de partículas, ¿verdad? Entonces, estas partículas vamos a tener que decirles cómo vamos a tener que comportarse. ¿Ok? Entonces, dentro de las partículas vamos a tener que toda la superficie, todos los vértices, como ustedes ven, toda la superficie, como sea, todos los elementos, tenemos cómo se van a generar las partículas, qué tamaño van a ser, qué velocidad van a tener, desde cuándo hasta cuándo. Y esto es importantísimo, el particle timing. ¿Por qué? Porque me va a decir que me va a emitir las partículas de 0 hasta 30. Es decir, que después de 30 ya no va a emitir partículas y su display va a ser hasta 100 y la vida de las partículas va a ser hasta 60. Es decir, que él va a emitir desde 0 hasta 30, ¿ya? Después de 30 son las partículas que están aquí las que tienen un tiempo de vida de 30 ciclos. O sea,
que la partícula que nació en 0 morirá en 30, la partícula que está en 1 morirá en 31, y así las partículas que se generan en 30 tendrán un tiempo de vida de 30, es decir, que van a durar hasta 60. Por eso que después de 60 ya no ven partículas más. ¿Ya? Esto de aquí es lo que es sumamente importante porque de pronto yo quiero que las partículas se manejen desde un periodo de tiempo, cosas así. ¿Cuál va a ser el tamaño de la partícula? Va a ser esto aquí. ¿Qué tipo de partícula tenemos? Aquí tenemos algunos tipos de partículas. Si ustedes se dan cuenta, triángulos, especial, cubos. Podemos hacer que se generen cubos, por ejemplo. ¿Ya? Aquí está muy pequeño para que podamos verlos como cubos o tics o lo que sea. ¿Ya? Entonces, déjame ver. Aquí estaba... Déjame decirle 5, por ejemplo. Ya. Y acá me dice cuál es, cómo voy a verlo. ¿Ves aquí? Como puntos, como mesh, como dots o lo que sea. Si ustedes se dan cuenta, voy a ponerlas como puntos. Y si le pongo como mesh, va a ubicarme los cubos que yo le había dicho aquí, ¿no? Entonces, si yo le voy a poner esto, vamos a tener los, por ejemplo, en forma de triángulos, en forma de especial algunos elementos, algunas ya, estrellas de 6 puntas, ya. Déjame ampliarlo para que puedan ver. Si se dan cuenta, son las estrellas de 6 puntas, ya. Esferas, ya. Tetra, bueno, facing es cuando son planos, y cubos o cuando son cubos, ¿no? Entonces, yo le puedo decir cuál va a ser el tamaño de las partículas. Entonces, si ustedes se dan cuenta cuál va a ser el tamaño de las partículas aquí, le puedo decir que sea 8, que sea 10, que sea lo que sea. Pero de tal manera que yo pueda generar las partículas de alguna forma, entonces puedo decir que sean facing, por ejemplo, para que sean planos, ¿ya? Y aquí me va a decir que cómo vamos a manejar el objeto de cada uno de ellos. ¿Sí? Aquí van a ser estándar partículas, ¿ya? Partículas metapartículas. Las metapartículas es que yo voy a convertir un objeto en partículas. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo más tonto, pero es la realidad. Cuando ustedes ven lluvia de hamburguesas, por ejemplo, vieron lluvia de hamburguesas, yo puedo generar una partícula de lluvia, pero que cada objeto sea una hamburguesa, ¿ya? Entonces, y eso hacía que llovieran hamburguesas y cosas así. Esas son las metapartículas, ¿ya? Pero si yo tuviera los fragmentos del objeto, si ustedes se dan cuenta, aquí estoy generando los fragmentos del objeto, es este de aquí que estoy diciendo, que mi objeto lo voy a convertir en muchos fragmentos. Pero tenemos el objeto, estos son las partículas y el objeto original está ahí. Si ustedes se dan cuenta, podemos hacer una explosión de muchos fragmentos aquí. Y aquí le podemos decir cuántos fragmentos quiero que genere, cuántas cosas quiero que se genere, cuándo va a ser el size, cuántos fragmentos aquí, creo que aquí en sit. No, estos son los que va a generar por aquí tenemos la cantidad. Display unit 100. Ya, esto aquí. Ya les voy a enseñar algunas cosas aquí. 20. No me sale aquí los 20. Acá me va a decir. Aquí va a ser el grueso de los fragmentos en todas las caras. Bueno, aquí le podemos decir toda la información que queramos, ¿no? Pero lo simpático de todo esto, y lo vamos a decir también, también lo podemos decir hacia dónde va a ir, hacia dónde va a variar las misiones y cosas así. Esto aquí ya lo podemos ir, ya les voy a ir enseñando y cosas así. Y todos los números de pedazos, aquí están los números de pedazos que tenemos. Ya aquí le puedo decir que sea en 20 pedazos, por ejemplo, ¿ya? Y va a generar aquí, debería generar aquí 20 pedazos. Sí, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos en 20 pedazos, ¿ya? Le podemos hacer más o menos, lo que ustedes quieran. Entonces le podemos decir cuántos pedazos quiere que se conformen mis partículas para que exploten, ¿ok? Y a la vez puedo decirles si quiero que vayan variándose, vayan rotando, las rotaciones, etcétera, rotaciones y colisiones. Le puedo decir que comience con una velocidad de spin, por ejemplo, spin time de 20, por decirte algo, ¿ya? Y ustedes van a darse cuenta de que, si se dan cuenta, comienzan a rotar los fragmentos cuando explotan, ¿ya? Entonces, ¿cuánto queremos aquí? ¿Cuál va a ser la varianza para que unos roten más, otros roten menos y cosas así? Vamos a decirle que vaya creciendo en 10%, cuántas fases va a tener, y ahí ustedes van a ver si ahí ya comienza a tratarse mejor, ¿ven? ¿Ya?
Eso es por una parte. Así es como comenzamos a generar las partículas. Inclusive aquí hacemos de que cómo se van a manejar los objetos, cómo se van a hacer bueno, aquí cuando son burbujas, cómo se van a manejar burbujas, el spawning para que puedan enrotar, así de generarse. Y acá tenemos un load save presets. El load save presets significa que ya tiene algunas configuraciones armadas de presets que nosotros podemos llamarlas fácilmente. Entonces podemos hacer lo que se generen burbujas, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a generar burbujas. Si bien, ya. Y ya tiene esto de aquí. Si lo podemos hacer que se genere como un tipo de cometa. Y el cometa tiene esta estela que va avanzando y va moviéndose. Ya. Podemos hacer que ¿cómo es? Se haga un llenado del objeto. Bueno, este aquí no lo he usado mucho. Llenado es para que, si ves, se va generando todo el objeto. El geyser, para que se genere como un geyser, ¿ya? Entonces, no, este aquí no está bien el geyser. Bueno, el geyser, así está. Entonces aquí va, y tenemos que cambiar los emisores para que tú puedas generar el geyser, para que puedas hacer la salida del humo, lo que sea. Un shell trial, que vendría a ser un trial del shell, que es la estructura, ¿ya? Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, el blast, ¿ya? El blast es parecido a lo que estamos haciendo, pero ya tiene toda una estructura, por ejemplo, ahí con eso hace que explote, ¿ya? También tenemos el disintegrate, para que se desintegre automáticamente, bueno. Pottery, que es muy parecido a lo que es al jarros y cosas así, que es parecido a lo que es el blast, ¿ya? Hace que explote y cosas así. Ok, vamos a comenzar a jugar entonces. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? No, por ahora no, mister. No, profe. Chévere. Bueno. Entonces, esto es lo que vamos a tener en la generación de las partículas, ¿no? Entonces, vamos a tener esto aquí. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía, por ejemplo, voy a utilizar este preset y para ahorrar un poco de tiempo, de lo que ya lo estábamos más o menos configurando, pero voy a utilizar este preset. ¿Se acuerdan que yo les decía desde dónde hasta dónde vaya a emitirse, cómo van a generar y cosas así? Entonces, nosotros podemos decirle que cuando el emit start, ya puede empezar en 20, por ejemplo. Es decir, que él no va a hacer absolutamente nada de 0 a 19, ¿ya? Y en 20 vamos a hacer la explosión. ¿Ok? Esto es lo que el inicio de los efectos especiales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener aquí? Que de 0 a 20 no va a hacer absolutamente nada y desde el 20 va a explotar. En un efecto especial, generalmente hacemos eso, o sea, montamos uno real, uno en 3D y cosas así, y de repente en algún momento apagamos el real, cuando entremos a este punto, apagamos el real, ¿ya? Y hacemos que a este nivel ya el real tiene que estar apagado, entonces tenemos que apagar mi objeto real. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Voy a jugar con esta tetera y le voy a decir que de 0 a 19, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner 19, ¿ya? 19, perdón, no en 20, 19, ¿ya? Y le voy a poner, por ejemplo, el botón derecho y le voy a decir los Object Properties. Y en Object Properties, Object Properties, no me está cayendo así. Qué raro. No me está haciendo clic en ningún. Definitivamente me está dando problemas este. Profe, una pregunta. Ajá, Con el deber de los 3 modelados, ajá. con lo que nos está enseñando también lo podemos aplicar. Por ejemplo, si quiero, no sé, reventar algo, también lo puedo aplicar en esos 3 modelados. Qué mala, pero bueno, sí, o sea, no hay ningún problema. Ya, no hay ningún problema que los explotes o alguna cosa así, ¿no? Déjame ver. Ah, ya. No me deja el Object Properties. Déjame ver si aquí en Modifiers. Oh, se quedó. Qué raro. Definitivamente no está llevándose bien conmigo este programa hoy día. Estos días. A ver, ya.
Ok, modifiers, vamos a ver si puedo hacer. Déjame ver si lo puedo hacer de alguna otra manera que no sea el object properties. Porque definitivamente no me está funcionando. Y este como no lo había probado. Qué extraño. A ver, veamos. Tiene que estar en alguna de las opciones. Modifier debería estar aquí, modifier. Déjame ver si tengo el canal de los materiales, ¿será que yo puedo hacerlo? No, no está. Porque si le pongo aquí, Object Properties, no me deja seleccionar nada. Y tengo que hacer clic, si hago aquí, ya está bloqueado porque está, este sería tendría que hacer clic afuera en otro programa para que me permita hacer algo. A ver. Déjame ver. ¿Qué opciones tengo? A ver, vamos a ver. Debería poder tener algunas opciones. Voy a poner el auto key aquí para poner en el 19. Y voy a poner el... Déjame ver si por materiales y texturas me va a permitir hacerlo. Ok. Porque aquí tenemos la opacidad. ¿Me dejará rebajar la opacidad aquí? Y asignárselo aquí. Sí. Ajá. Bueno, lo haré por aquí. Por si acaso, cuando ustedes tienen ahorita es porque no me está funcionando como yo quiero. Si ustedes ponen el botón de derecha y ponen Object Properties, en Object Properties está el nivel de opacidad del objeto. Pero aquí me funcionó muy bien con el nivel de opacidad del objeto. A ver, material. Ya, aquí estoy asignándole el material. Déjame ver si aquí le pongo 100, por ejemplo. Y en el 20 le pongo 0. Me dejará poner aquí esto de aquí, desde aquí. Nunca lo he probado desde aquí. Déjame ver si lo puedo probar desde aquí. Y en el 20 si le pongo 0. No, aquí lo tengo que poner en toda la línea de tiempo. No, que pareciera que sí. No, no me reconoce así. Ah, bueno, ¿cómo puedo hacerlo entonces? Si aquí tengo 0. La idea es que en el 20 yo le baje la opacidad a 0. Aquí me lo muestra, pero no sé si me lo dejará hacer como yo quiero. No, no me lo deja hacer. La opacidad se mantiene en 100.
Aquí tengo la opacidad en 100 y la idea es que la acá esté en 0. Pero cuando yo digo, aquí está. Sí, ahí me funcionó, ¿ven? Le puse el auto aquí. Y le puse materiales y le puse el material aquí que tiene la opacidad en 100. Todo este tiempo lo mantiene en 100, 100, 100, 100, 100. Está en 100. Aquí ya lo vuelve a 0 en 20. Y por tanto al apagarlo y explotar el otro, va a tener el efecto que quiero. Vamos a ver si eso no funciona. No, parece que... A ver. Déjame ver si renderizo este de aquí, por ejemplo. Rendering, render. Sí, sí funcionó. Nunca lo había hecho así, pero sí funcionó. Entonces, genero esta información de tal manera que puedo generar los materiales. Bueno, sí lo había cambiado materiales en la línea de tiempo, pero nunca lo había cambiado la opacidad. Entonces, con eso tenemos la información que nosotros solicitamos. Ya definitivamente mañana voy a borrarlo y volverlo a instalar para ver si así se arregla alguna cosa. ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Ya? Si ven los videos de la plataforma van a ver lo que ahí estamos haciéndolo con el Object Properties, pero aquí en esta forma no. Hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Yo hago el auto aquí, genero de alguna manera una opacidad que a veces la juego entre 0 y 0.9 entre estos elementos para que no se note que está perdiendo la opacidad, pero en el 20 ya lo pongo en 0. Y por ende ya comienza a estar las partículas aquí donde está en el 20 y hago esto de aquí. Entonces dependerá del tiempo que le ponga para que nosotros podamos hacer las cosas. ¿Ok? Entonces, esta es la otra forma que podemos hacer las cosas. Como les dije, hay muchas formas de arreglarlo, excepto cuando se me cae el programa, cuando traigo una textura y un material. A ver, entonces, el principio de las partículas es justamente eso, convertir muchas partículas en los elementos que nosotros querramos. Es decir, por ejemplo, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, cosas importantes, el modificador, para que veamos las partículas, aquí tenemos el objeto del P-Array, para el P-Array, el modificador, nosotros vamos a ver las partículas, no se olviden, usé el preload, el preset de Blast o de Pottery lo utilicé, y además la cambié el tiempo de las partículas que duren desde 20, ¿no? Y le puedes dar más tiempo de vida a las partículas, como tú quieras. La variación sería el movimiento de las partículas, etcétera, etcétera, y cuando ya tenemos el efecto, ya tenemos la animación hecha de ella. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros necesitamos sincronizar movimientos o sincronizar alguna cosa? Es decir, ¿por a qué me refiero? Por ejemplo, voy a hacer este efecto. ¿Ya? Y ya vayamos jugando con cámaras y jugando con todas estas cosas. Ya tenemos nuestra animación hecha, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo voy a generar aquí, ¿ya? En los estándar primitivas, voy a poner una esfera que sea con una tipo bala, ¿ya? Déjame ver las 4 vistas nuevamente, ¿ya? Para ubicarla bien. Que sea quien me haga disparar esta situación, que sea quien se vea de aquí, que se vea desde atrás, por ejemplo, ¿ya? Y vaya y reviente esta situación. Primera lógica que ustedes tienen que tener claro es la fórmula de que aprendieron en cuarto curso, que velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Es decir, que si yo quiero que la bala vaya más rápido, tengo que cortarle el tiempo. Ya, si yo quiero, si le pongo un tiempo muy largo, la bola irá muy lento o cosas así. Entonces tenemos que definir dónde y cuándo queremos hacer la animación de esta bola y cosas de ese tipo. Entonces, si yo, por ejemplo, hago que en el tiempo de 40 segundos
esta bola vaya de aquí hasta allá, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Fíjense en esto. Ustedes van a darse cuenta que aquí, por ejemplo, está la bola que tiene que ser. Entonces tenemos que sincronizar. Aquí debería estar en el tiempo 20. ¿Ok? Entonces aquí podríamos hacer varias cosas. En primer lugar, mover el tiempo, mover la velocidad, o si no, simplemente sincronizar. Ya, yo quiero que aquí, ya, entonces el tiempo 16 sea la sincronización. Podemos hacer lo que les decía. Puedo dejar establecido que mi PRA, esto ya no sea en 20, sino que sea en 16. ¿Ya? Por ejemplo, y con eso sincronizamos las cosas. En mi de start ya no lo quiero en 20, sino que lo quiero en 16. ¿Ya? De tal manera, y también tendría que cambiar el otro que explote y que no desaparezca en 20, sino en 16, ¿no? Porque aquí todavía se lo ve aquí adentro. ¿Ya? Entonces, pudiéramos cambiar el tiempo de eso ahí, y la otra cosa tendríamos que hacer que esta bala se mueva en el tiempo 20 por acá. ¿Ya? ¿Sí cachan la idea? Sí. ¿Ya? Entonces, estas son las cosas que nosotros decimos. Cuando decimos esta tetera, yo aquí, como la animación que está en 0, ¿ya? Esta animación en la cual está en 0 la tetera, puedo moverla y arrastrar el tiempo 16. Y todo el resto puedo arrastrar en el tiempo. O sea, puedo seleccionar estas marcas y puedo arrastrarlas en el tiempo. De tal manera que con eso ya hacemos que se desaparezca. No, tiene que ser está en 15. Debo hacer que se mueva a 16. ¿Ya? Y con eso podemos sincronizar las cosas. ¿Ven? Yo puedo mover para que quede sincronizado. Y con eso hacemos que Bloom explota, atraviesa y se va. ¿Ya? Esos son los juegos que hacemos nosotros de sincronización. Es importante que tengamos la sincronización de las cosas. La sincronización del tiempo y todos los elementos. Hay varias formas de hacerlo. Ya como les decía, puedo mover la bala y que golpee y que caiga o lo que sea. Bueno, hay muchas formas de hacerlo dentro de la animación. Entonces, lo importante es establecer los puntos de sincronización. Y ahí es donde vamos a llevar las cosas. O sea, cuando yo ya tengo generados los keys, esos keys los puedo mover alrededor del tiempo para que se cuadren todos y no tengan ningún problema. Ok, perdón. Perdón, no es COVID. Esto es lo que generamos nosotros para hacer esto aquí. Ahora, quiero que veamos otros efectos, ¿no? O sea, déjame... Sí, me está fallando bastante esto de aquí. Bueno, quiero que veamos otros efectos. Por ejemplo, un emisor. Vamos a ver lo que es un emisor. ¿Ya? Déjame hacerlo más arriba, por acá arriba. Por ejemplo, cuando ustedes tienen los particle systems, tienen algunas otras cosas. Tenemos el PF source, tenemos el spray, tenemos algunas cosas, tenemos el snow, ya tenemos el blizzard, tenemos ya vimos el P-array, y tenemos el P-cloud, que son las nubes, o a veces generamos los smog, una niebla alrededor de todo el elemento y todas las cosas así. Todos esos son partículas. Si jugamos con el snow, o si jugamos con el blizzard, por ejemplo, es una zona donde va a caer tormenta o cosas así. O si ustedes se dan cuenta, va a caer esto de aquí. Entonces, déjame moverlo. ¿Ya? Entonces vas a hacer que aquí lo que vas a tener es un componente que va a generar una cantidad de elementos tipo lluvia, etcétera, etcétera. Y lo mismo, como ya hemos hablado, en este elemento aquí, es que lo estoy con el auto aquí. No debió haber hecho esto. Bueno. Entonces, aquí, cuando nosotros tenemos el material, le vamos a decir cuánto va a ser la particle generation, vamos a decirle cuánta va a ser la cantidad de partículas que va a generar. Por ejemplo, si ustedes se ponen a ver aquí, voy a generar una
un blizzard bastante grande y cosas así, y yo puedo establecer una cantidad de lluvia y hasta dónde va a llegar, pues, ¿no? Entonces, vamos a tener a una cantidad, aquí le puse bastante grande y cosas de tipo, ¿no? Pero podemos dejar una cierta cantidad de lluvia, de elementos y cosas así. Por ejemplo, déjame crear uno nuevo porque no quiero confundir con tanta cosa ahí metida ahí mismo. Entonces, por ejemplo, en los particle systems que nosotros tenemos, otro que nosotros podemos utilizar es el spray. El spray es un generador de partículas también que tiene un punto, no, perdón, me puse el snow. El spray, particle systems, el super spray, por ejemplo, me gusta. El super spray está mejor. ¿Ya? Cuando yo genero un super spray, si ustedes se fijan, genera esto, una dirección hacia dónde va a emitir las partículas en primer lugar. Entonces yo puedo hacerlas que se emitan hacia arriba, hacia un costado, hacia abajo, etcétera, etcétera. Yo puedo hacer aquí y va a generar una serie de partículas, ¿ok? Y aquí es donde quiero que entiendan lo que son los conceptos. Las partículas tienen un axis de off y de on y cosas así. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, me va a decir la dirección hacia dónde va a comenzar a mandar en las partículas de uno u otro costado, ¿ya? Y hacia dónde las va a abrir, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Y lo mismo el off-plane es el otro en la otra coordenada, ¿ya? Deja que se vea, no se ve. Bueno, y el spread se va a hacer también en la otra coordenada. Ok, déjame que se vea. Bueno, déjame ver entonces que se vea aquí mejor. Voy a ampliar este de aquí para que las partículas se vayan abriendo. Si ustedes se van dando cuenta, se abren en este sentido, cuando ustedes ven el front, pero aquí en la perspectiva pareciera que no se estuvieran moviendo. Si ustedes se dan cuenta aquí, sí se están moviendo, pero en este plano aquí se los ve como que no lo estuvieran haciendo. Si ustedes se dan cuenta aquí, ya aquí lo abre, acá lo abre, etcétera. Pero cuando nosotros hacemos esto, ya las partículas ya comienzan a moverse porque se comienzan a mover en los diferentes ángulos. Entonces comienza el chorro, por decirlo de alguna manera, o comienza a ampliarse. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tenemos nosotros que hacer. Aquí decimos cuántas partículas van a hacer. Voy a hacer un chorro más grande, gigantesco, como para que ustedes puedan ver las partículas. ¿Ya? Entonces, comienza a lanzar un chorro. ¿Ya? Eso ya saben que es por el tiempo de vida y cosas así. Entonces, por ejemplo, comenzamos a generar este tipo de chorros, ¿ok? Déjame poner esto, imagínate que esto sea una manguera de agua o cosas así. Y lo voy a poner hacia abajo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un emisor de partículas que está generando un chorro y este chorro golpea contra algún objeto? Imagínate que hagamos esto de aquí. ¿Ok? Y que voy a hacer voy a hacer un plano. Vamos a recoger esto de aquí. ¿Ya? Voy a poner un plano para que las partículas vean cómo se comportan en este plano. ¿Ok? Déjame cambiar un poco el color, que no me gusta. Déjame poner un color más encendido para que podamos verlo mejor. ¿Qué pasa con las partículas aquí en el plano? Comienza a enviarlas, pero cuando chocan, no chocan. Las atraviesa como que no existieran. ¿Sí ven? ¿Qué hacemos si yo quiero que las partículas choquen contra esto y reboten, hagan otro ángulo, lo que sea? ¿Ya? Utilizamos lo que se llaman los deflectores. Los deflectores están en lo que se llaman los space warps. ¿Ya? Aquí. Yo puedo crear un deflector y el deflector me va a permitir, por ejemplo, el U-deflector, que es el estándar,
el deflector y Universal Deflector me va a permitir, ¿ya?, generar una zona donde las partículas choquen. Es decir, por aquí, por ejemplo, voy a poner por aquí. Entonces, de tal manera que cuando las partículas chocan, lo atraviesen, pero en este momento... Entonces, pero yo tengo que enlazar mis partículas a mi deflector. Lastimosamente es aquí. Y aquí tenemos una opción que se llama Bind to Space Warp, porque el deflector es un Space Warp, ¿ya? Entonces, les voy a decir que mis partículas se enlacen con el deflector, ¿ok? Y al enlazar mis partículas con el deflector, ahí ya tenemos un comportamiento porque tenemos asociado esta información. Hey, ¿por qué no hizo? Porque está movido de un lado. Déjame ver el ángulo del deflector. Déjame ver si estoy bien puesto yo. En teoría está centrado. En teoría está centrado, sí, yo también lo vi que estaba centrado. Pero no refleja. Pero no está haciéndolo. Vamos a ver U-deflector. Las partículas, el emisor de partículas está unido al U-deflector. ¿Ya? Están relacionadas las partículas de U-deflector. Bounce 1. Ah, ya sé, perdón. Es que no es deflector. Sí, sí, pero no debería hacerlo así. U-deflector. Déjame probar con el deflector solamente. Deflector. Yo creo que ese es el problema. El deflector. Déjame enlazar las partículas con el deflector. Sí, ahí sí. ¿Sí ven? ¿Ya? Inclusive... ¿Cómo lo enlazó primero? ¿Cómo lo enlazó? ¿Qué botón presionó? El de arriba, ¿no? De la izquierda. No entendí, perdón. Para enlazarlo, ¿cómo lo enlazó? Que dice aquí, Bind to Space Warp. Y selecciono con... pero tengo que mantener seleccionados los dos, ¿verdad? Claro, exactamente. Cuando tú lo seleccionas aquí, inclusive aquí ya te tiene que salir. Mira, que está ahí, está... Déjame borrar el U-deflector que no está. Aquí está y lo dice que está enlazado. ¿Ya? Unas cosas que nosotros tenemos que ver es que, por ejemplo, aquí tenemos en el deflector, tenemos algunas propiedades. Primero, ¿cuál va a ser el bounce? O sea, ¿cuál va a ser el rebote? Cuando tenemos el rebote que está en 1, obviamente todas las partículas van a comenzar a rebotar. ¿Se dan cuenta? Y esto lo hace por el tiempo de vida. Tenemos que acrecentar el tiempo de vida, pues, ¿no? Pero todas las partículas van a rebotar. Por tanto, si yo aquí, por ejemplo, le pongo que el bounce sea 0, ¿ya? Significa que no va a haber rebote, no va a haber rebote y todas las partículas van a quedarse en el piso. ¿Sí ven? Entonces vamos a dar un mayor tiempo de vida a las partículas para que ustedes puedan darse cuenta del asunto, ¿no? Entonces, déjame darle super spray. Ya, y vamos a decir el timing en mide estar 0, vamos a decirle mide estar hasta el 60 y vamos a decirle que la vida de las partículas sea 60 también, para que quede todo el tiempo, para que tengamos así. Entonces vamos a tener que va a emitir las partículas ya hasta 60. Si ustedes se dan cuenta, aquí en 60 ya va a dejar de emitir partículas, ya no emite partículas y va a generarlas hasta lo que sea, ¿no? Pero como el deflector es, si ustedes se dan cuenta, es solamente ese pedazo, va a ser todo el deflector. Entonces a veces tenemos que sincronizar mi deflector con el tamaño del objeto que yo quiero que se genere, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo más chiquito. Yo personalmente siempre lo hago más grande inicialmente cuando tengo que ya compruebo que la información está funcionando. Entonces ahí lo achico y lo adapto a lo que sea, ¿no? Lo que sea necesario, ¿no?
¿Ok? Entonces, ahí tenemos esto. ¿Ya? Aquí debería comenzar a caer, pero tenemos que ponerle efectos de gravedad y cosas así. Esto es inercia pura, ¿no? Ok, ¿estamos claros con los deflectores? Sí. Genial. Entonces, también nosotros podemos generar otros efectos. Por ejemplo, efecto de viento, efecto de gravedad, todo lo que sean las fuerzas. Y también tenemos que enlazarlos. Todos estos efectos se llaman space warps. Entonces, todos tienen que ser enlazados. Todos los que son efectos que tenemos aquí. Tenemos lo que ya vieron los deflectores, tenemos las fuerzas, tenemos la fuerza de un vortex que es el que gira, por ejemplo, ¿ya? O una bomba, la gravedad, el viento. Por ejemplo, la gravedad, ¿ya? Nosotros podemos poner aquí la gravedad, ¿ya? Y ustedes se dan cuenta, va a ir hacia abajo, ¿ya? Entonces, si nosotros ponemos la gravedad, automáticamente mis objetos, bueno, aquí van a ver las secuencias, quiero que aquí se genere y se actúe la gravedad, por ejemplo, que está aquí afuera caigan y cosas así. Igual tenemos que seleccionar el Bind to Space Warp y seleccionar nuestras partículas y enlazarlo con nuestro Space Warp. Miren, y automáticamente comienza a comportarse la caída de las partículas que van al borde, ¿ven? Al borde del deflector. ¿Veis? ¿Ok? Lo mismo podemos ponerle a la fuerza de viento o cosas así. Podemos hacerle que el efecto caiga el viento. O por ejemplo, y lo mismo que va a suceder si tú tienes la manguera, por ejemplo, esta manguera, que te una manguera de agua, que va, que si te das cuenta, que va a lanzarse y va a generarse, la gravedad va a actuar. ¿Ya? Oh, ya veo. Sí, entonces va a generarse de esta manera. ¿Ya? Y así podemos darle los efectos que ustedes quieran. Por ejemplo, a una pileta lanzas hacia arriba, le pones la gravedad y la gravedad comenzará a moverse y cosas así. ¿Ya? ¿Qué pasa con por ejemplo, cuando te le está generando un efecto de viento? Si yo voy a poner aquí viento, por ejemplo, bueno, ya aquí está viento, y le voy a hacer un efecto de viento que se va a manejar hacia, digamos que un poquito inclinado para acá. ¿Ya? De nuevo tenemos que hacer el space warp con el viento. ¿Ya? Y fíjense, el viento mueve todas las cosas y me cambió el comportamiento completamente del asunto. Pero nosotros podemos hacer que el viento decaiga, por ejemplo. No sea ¿Ya? tan fuerte. Que no sea tan fuerte, exactamente. Aquí lo podemos bajar de 1, fíjense ustedes, ya a 0.11, entonces vas a tener una cierta resistencia del viento, pero no es tan grande, pero se da cuenta, puedes hacer que el efecto sea del viento, sea esférico, por ejemplo, y al hacer el efecto del viento esférico vas a tener que los comportamientos van a girar. Si te das cuenta que tiene esta especie de giro, porque el viento es esférico aquí. Entonces, de acuerdo a cómo lo vayas poniendo, el viento puede funcionar, ayudarte, mira, puede funcionar a ayudar o a desmejorar el efecto de lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, fíjate todo lo que podemos hacer, todos los elementos que podemos hacer, si vas desde abajo hacia arriba o cosas así, o es más, o sea, puedes hacer que el viento, ¿ya? Déjame que no sea esférico, sea plano, por ejemplo, ¿ya? Y no sea a este ángulo, sino que lo ayude, ¿sí ves? Y comienzas a jugar con todos los elementos y cosas así. Entonces, con esto hace que el viento tenga un mejor efecto. Todos estos elementos físicos tú los puedes ir incorporando de tal manera que tú puedes establecer las cosas. ¿Estamos claros? ¿Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, reclamos, anotaciones? Podemos hacer que el flujo de las partículas se genere un ritmo, que genere una cantidad como un río, por ejemplo, que vaya haciendo una trayectoria, por ejemplo. Podemos hacer que todo el efecto del elemento, déjame ver si encuentro el space warp que necesito, ya. El path follow, por ejemplo, puedo hacer que el elemento comience a jugar y a generar el path follow. Por ejemplo, puedes hacerlo, déjame ver si me funciona con este efecto que ya le he puesto viento, gravedad y cosas así. Siempre los paths, no se olviden que lo hacemos con esto de aquí. Entonces, imagínate que yo puedo decirle que vaya
por aquí, por acá. ¿Qué sé yo? Vamos a ver si no funciona así. ¿Qué no funciona? Entonces, si yo le voy a decir un path follow, ya, el path follow, y ya lo puedo agregar aquí, ya. Le puedo decir aquí el pick shape object que lo vaya a jugar con este shape. Vamos a ver cómo nos va con el path follow en este de aquí. No, la gravedad actúa, es más fuerte. Ya. Pero ya lo voy a hacer con otros ejemplos aquí. O si no, déjenme ver si le quito la gravedad. Déjame quitar esto de aquí. Me lo botó. Ah, es que tengo que enlazarlo, pues, obviamente, cuando mis partículas a mi space warps. ¿Sí ven? Y él trata de seguir la trayectoria que necesita, que nosotros hayamos determinado. Y así podemos hacer montones de ejemplos con todas las cosas y todos los elementos y cosas así. Lo mismo que hicimos con el P-Array lo podemos hacer con los Space Warp porque tiene un efecto que se llama la bomba. Ya, en fuerzas estaba. El P-Bomb que se llama. Y yo puedo hacer que una bomba en sí explote aquí. El P-Bomb. ¿Ya? Y me va a afectar a todos los objetos que están alrededor o que están enlazados con esta bomba, por ejemplo. Imagínate que la voy a poner aquí. Ya saben, tengo que enlazar mi Space Warp siempre. Entonces, Particle Bump, Spherical. Le podemos decir, bueno, aquí no la había afectada. Déjame ver, quitarle el Gravity, el Deflector, el Wind. Y el Path Follow. Fíjate que cuando la bomba explota, ya, va a hacer que las partículas salgan despedidas por todos lados. ¿Sí ven? Ya. La bomba explota al timing de 30. Aquí me está diciendo que va a explotar el timing de 30. Entonces de 0 acá no pasa nada. Sigue su flujo normal. Aquí explota la bomba. Y si ven la onda como arma. Y lo mismo le puedo poner un objeto. Le puedo poner alguna cosa. Vamos a poner la tetera también. Le puedo poner la famosa tetera. Teapot. Vamos a ponérsela por aquí. Pum. Ya. Y de nuevo enlazarlo esto al Space Warp. Entonces cuando ustedes tienen la famosa tetera, no se vio afectada. Hay una forma en la que me deja ser afectado. Déjame ver. P-Bomb, sí, está enlazado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cylindrical Planar. Porque este P-Bomb supported type, sí, Particle System Dynamic Effects. Ya. Sí, no lo explota porque está buscando un efecto dinámico. Ya le voy a buscar. ¿Qué era? Sí, yo sí lo había hecho esto de las bombas y hacerlo explotar y cosas así. Y le hacía generar. Déjame dejar los dos elementos nada más. Pero sí estamos claros, ¿verdad? Hello. Sí, sí, profe. Ya. Yo me preocupo porque Exactamente. no hablan nada, no dicen nada.
No, no es eso, sino que mi familia está poniendo ahorita música, entonces me traigo un poco. Qué horror, dile que no jodan, pues, que no sean así. Eso iba a decirlo, pero me la ganó, profe. La pena, pues, o sea, estás en plena Me clase y comienzas a encantó. poner música. Yo sí, Terrible, profe. Qué perdóname, pero terrible. yo sí les mando una puteada de confianza. La Literal. pena. Sí, pues, o sea, sí, esas cosas no se hacen. Qué fue. ¿Ya? Y todavía en jueves, que sea tal vez en viernes o alguna cosa. Ahí le puedo dar setón. Tal vez. Ah, ya, no, es que no era en Pip Bomb. En Pip Bomb es para las partículas. Aquí yo estoy seguro que era acá, Bomb, acá. En geométrica a geométricamente deformable, o sea que te deforma geometrías. ¿Ya? Entonces, déjame ver. Si yo pongo la bomba aquí, ya, tengo que tener la fuerza y tengo que enlazar los dos. Mira. Claro, aquí no le he dicho nada a la bomba cómo lo haga, pues no. Entonces, si yo le digo que la bomba que sea la fuerza de que vaya haciendo la fuerza, strength, los fragmentos que va a reventar y cosas así. Y también, bueno, aquí te va a decir que va a N Geometric Object, te va a decir la fuerza, el spin, por ejemplo, le puede decir que genere un spin de 1, por ejemplo, vamos a decirle de 1, ¿ya? Date cuenta que lo voy a explotar de esta manera. Hay una forma que ya te la voy a buscar. Déjame, si yo la pongo, por ejemplo, en el centro, ¿ya? Si ves, me va generando la explosión como sea. Los fragmentos, le puedo decir el mínimo, el máximo, el mínimo en 1, el máximo en 10. Si va a afectar la gravedad, aquí vas a tener el caos. Si vas a tener un caos, significa que vas a ir por todos lados y cosas así, ¿ya? Si ves, vamos a tener un efecto parecido a lo que estábamos haciendo, ¿ya? La detonación, qué tipo de nivel de detonación vas a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí tú vas a tener muchos de los juegos de lo que necesitas hacer para hacer una explosión. Todo esto, bueno, me salté de Space Wars, de todo lo que sea parte consiste en Space Wars, pero es divertido jugar con todo esto. Entonces, si se fijan, por ejemplo, los Space Wars son deflectors, fuerzas deflectors geométricamente deformables basados en un modificador y particle dynamics. Entonces vamos a poder tener un montón de cosas más aquí. ¿Ok? Entonces, regresemos a las partículas. No quiero equivocarme en algunas cosas. Regresemos a las partículas. Y en las partículas tenemos algunas cosas que podemos desarrollar. Entre ellas, me gusta, hay un genérico total. O sea, ese genérico significa que yo puedo manipular las partículas, ¿ya? A mi antojo. ¿Y qué es lo que qué quiere decir las partículas a mi antojo? El PF Source, por ejemplo, es un generador de partículas que nosotros podemos manipular de alguna manera. Pareciera como que fuera solamente de alguna manera esto, ¿verdad? Pero, uy, teléfono, qué raro. Permítame un ratito, por favor. Perdón. Entonces, una de las características que tiene el Particle Flow es que tiene un manipulador, un generador de toda esta información que se llama Particle View. Vamos a ver si funciona bien el Particle View, porque aquí está. Sí, sí, no funciona por lo menos. El Particle View nos permite hacer, deja que muestre las cosas. Sí, aquí está. Aquí está abajo, a veces no les muestra nada y el Particle View nos va a permitir hacer algunas cosas simpáticas. Por ejemplo, ¿ya? Me dice lo mismo que hemos hablado, el nacimiento del objeto, o sea, de lo que ya habíamos hablado aquí. Me dice la posición, me dice el speed, me dice algunas cosas más, pero aquí tiene un montón de otras opciones que nosotros podemos generar. Y vamos a ver, por ejemplo, perdón.
Vamos a hacerlo, déjame mover un poquito. Cuando nosotros tenemos esto, por ejemplo, nosotros vamos a tener dentro de las cosas que podemos hacer, ¿qué es lo que necesitamos? O sea, ¿qué es lo que vamos a utilizar? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Déjame, este aquí por error lo puse. Déjame trabajar en un solo evento. Entonces, nosotros tenemos vamos a renderizar la geometría, por ejemplo. Entonces, nosotros le podemos decir el shape, ¿ya? Y aquí nosotros le podemos decir qué es lo que queremos mostrar, ¿ya? Entonces podemos decir que queremos mostrarte cubos, tienes efectos en 2D y en 3D. Y por ejemplo en 3D tienes, qué sé yo, los corazoncitos, por decirte algo, ¿ya? Entonces tú vas a decir que vas a botar corazoncitos, lo que les decía, por ejemplo, aquí es más fácil. ¿Qué quieres displayar? El display lo quiero en geometría, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes cuando yo comienzo a generar el tiempo. Ya tenemos los famosos corazoncitos. ¿Ya? Me dice, ¿en qué color quieres que los muestre? Vamos a mostrarle un color. Un rojo. Hacemos a medio rojo intenso o cosas así. Entonces, vas a comenzar a generar las partículas. Entonces, con esto de aquí tú puedes generar las partículas como tú quieras y tienen una forma de hacerlo mucho mejor. Entonces, por ejemplo, visible 100%, en el shape le vas a decir que vas a trabajar los corazones, la escala que tú te pones a ver generando los mapas, si los vas a hacer que roten o no roten, si van a generar un random de rotación, por ejemplo, ¿ya? Y aquí tú puedes decirle que vaya a manejarse a través de todo el espacio, bueno, etcétera, etcétera. Y acá tú le puedes incorporar algunas cosas. Por ejemplo, quieres decirle que shape facing, shape instance. Déjame ver si alguno que podemos decirle, por ejemplo. ¿Ya? Aquí los deflectores son las colisiones, por si acaso. Si yo quiero aquí que esto de aquí se genere en una colisión, déjame ver, aquí tenemos nacimientos. Materiales, podemos poner en materiales, podemos hacerle las diferentes posiciones. Déjame ver qué se me ocurre hacerle aquí. Material static, position icon, position object. Shape facing, shape instant. No se me ocurre ahorita aquí, pero puedo incorporar, por ejemplo, la puedo arrastrar a colisión. Y la colisión le puedo decir que sea contra qué quieres que colisione. Por aquí le puedo decir, aquí tienen los deflectores que voy a utilizar. Entonces aquí voy a agregar un deflector. ¿Ya? Space Warp. Puedo poner el deflector. El deflector. Y puedo ponerlo, déjame abrirlo acá. Así. ¿Ya? Y puedo decirle aquí que me busque el lat. ¿Ya? Y le puedo poner este deflector. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya tengo los rebotes de los objetos. ¿Ya? Cuando él cae vuelve a rebotar. Pero le puedo decir, ya saben que el speed sea en bounce, puede ser continúe, stop, random. Puede ser que algunos continúen, podemos hacer que unos continúen, otros reboten, etcétera. Déjame coger en random. Si te das cuenta, unos van a continuar, otros van a rebotar, va a ser un caos total, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y vamos a tener el efecto que nosotros queremos. ¿Ya qué va a pasar? Aquí lo simpático es que aquí tienes más oportunidades de meterle que quieres hacer antes de la colisión, después de la colisión, quieres hacerle alguna cosa. Bueno, lo simpático que tú tienes que tener aquí, si quieres que se detengan, por ejemplo, vamos igual a 0. Si ves, puedes hacer que caigan. Ya es cuestión de la imaginación, como digo yo, que puedan hacer. Pero esto es lo que es el PF Source, que me va a permitir hacer muchas más cosas.
Es más, o sea, yo puedo hacer que se generen, déjame ver, es que estoy tratando de encontrarme cuál era. Este aquí hace algún tiempo no lo he usado. Shape, pero era shape algo. Creo que es este aquí, el shape instance. ¿Ya? Déjame ver si funciona. Voy a hacer un cubito, por ejemplo. Vamos a hacer un cubo. ¿Ok? Y voy a hacer este shape instance y lo voy a reemplazar de este shape que está aquí. ¿Ya? Déjame ver si tengo que tener los dos o tengo... Sí, lo reemplazo. ¿Ya? Pero, ¿dónde le pongo el object? No, este es cuando yo quiero esto, que sea la instancia. Sí. El shape instant, lo que yo les decía, es que yo convierto esto, déjame hacerlo más chiquito porque sale groserísimo. ¿Ya? Imagínate que yo aquí dibujé una hamburguesa o dibujé alguna cosa, lo hubiera hecho con el tipo. Déjame hacerlo con el tipo mejor. ¿Ya? Imagínate que yo quiero que lluevan teteras. Lo voy a hacer pequeñito. ¿Ya? Y aquí en el shape instance, le voy a decir que la instancia va a ser la tetera. Por tanto, cuando lluevan o caigan, van a caer teteritas rojas. ¿Ya? Y van a tener eso de aquí. Aquí una de las cosas bien simpáticas está en que aquí sí se acumulan los elementos. Entonces, en los otros ustedes ven que se desaparecían. Acá no se desaparecen a menos que tú le digas que desaparezcan. Si estamos claros, entonces esta tetera de aquí la puedes ocultar de la escena, la puedes apagar, la puedes no renderizar, la puedes quitar la vista para que quede lo que sea. Y vas a tener lo que tú quieras ¿No la puedo borrar? No la puedes borrar. La puedes ocultar, la puedes apagar, le puedes quitar el ojito para que se apague. Pero no la debes borrar porque en el momento que la borras se elimina la instancia, pues, ¿no? Entonces, normalmente cuando hacemos eso, sacamos de la escena. Perdón, ¿alguien dijo algo? ¿Dónde le puedo cambiar el color, disculpe? ¿Dónde le puedes cambiar el color? Aquí, bueno, primero aquí en el display. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Ya? Aquí en el display. Ya en el render, bueno, aquí no está el render, aquí está la render. La geometría te va a decir cuándo vas a hacer las cosas. Déjame ver, entonces, rendering. Si ves, lo tenemos ahí. Tengo que poner el rendering a esta vista. Entonces, cuando tú quieres hacer medias burbujas de partículas y que puedes hacer, realmente este aquí es mucho mejor para que tú puedas jugar con las cosas. Déjame ver si puedo hacer otra cosa. Por ejemplo, aquí también tienes el window, el viento, algunas cosas aquí tenemos. Déjame ver el... No, no es este. No, no recuerdo cuál era el que usaba yo para jugar, pero ya les voy a ubicar bien. Es más, yo estoy seguro que lo hice en un taller, si ustedes revisan los talleres, ya les voy a ubicar. Que yo ponía por ejemplo, generaba los corazones y generaba un nombre y hacía que los corazones se formaran dentro del nombre. Eso lo he visto en algunas publicidades, que ponen las partículas en las letras, en las ubicaciones de 3D o de alguna forma y se forma con eso de ahí. Pero estoy tratando de acordarme cuál era el objeto. No era Mapping Object, eso sí estoy seguro. ¿Ya? En fuerzas aquí te le puedes poner viento y gravedad y cosas así también. ¿Ya?
Creo que es este de aquí, Position Object. Y creo que voy a borrar este de aquí. ¿Ya? Y voy a decirle que sea... Voy a decirle un box, por ejemplo, inicialmente. Ok, lo que voy a hacer aquí... No, sí tendría que tener el shape, el Position Object, y voy a poner el shape. Y el shape sí le voy a decir que sean los... Vamos a hacer los mismos corazoncitos eso. Ya, Position Object, tengo que definirle el objeto, el box, lock on emitter. Si era eso o no era eso. Si no, me lo dejan de tarea. Comenzaba desde 30, ¿verdad? No, no lo veo aquí. Animated Shapes, Location Surface. Estoy seguro que era en Position en uno de estos. Ah, es que no tengo... Le he borrado el display. ¿Dónde está display? Acá está el display. Display, entonces va a decir que lo muestre no los ticks, sino la geometría. Ajá, ahí está. Entonces, fíjate. Bueno, aquí falta mucho más de los objetos y cosas así, ¿no? Pero podemos decir que el shape, me gusta ponerlo acá arriba. Ya. El shape le vas a decir qué cantidad quieres, qué tamaño quieres, qué las escalas, lo que sea, el display. Vamos a poner tanto los dos, la geometría y geometría. ¿Ya? Y ahí tú vas a tener todos los elementos que necesitas para mostrarlo. Es más, entonces aquí sí, si yo puedo apagar este elemento, bueno, en este caso le voy a decir lo que habíamos hablado como materiales y texturas, lo voy a poner en... No, aquí no, en opacity 0. Se queda puesto aquí, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa si yo ya quiero, por ejemplo, en el shape, ponerle... había una parte en la que yo le podía poner cantidad de objetos. Déjame ver. Surface de volumen, bueno. Birth. En mi stop le voy a decir que sea, aquí está, le digo que sea hasta 60 y le digo que sean 500. ¿Ya? Y con ello ya puedes hacer que se generen y se formen todos ahí. ¿Ven? Y le puedo decir que sean en Surface. O sea, imagínense la cantidad de cosas que ustedes pueden hacer aquí, la cantidad de efectos que pueden desarrollar y todo eso aquí. Para el desarrollo de logotipos en 3D, para el desarrollo de información en 3D y todo esto aquí. Hacer logotipos en 3D es algo bastante rentable, ¿ya? Y todas estas cosas, y manejo de partículas es espectacular. Si ustedes juegan con los manejos de partículas van a encontrar cosas muy, muy chéveres. Inclusive ya les voy a preparar algunas cosas bien simpáticas. Por ejemplo, ya puedo decir que el birth sea de 0 hasta 0. ¿Ya? De tal manera que todo el tiempo él comienza a generarlos así.
Ya todo el tiempo va a estar así. ¿Y qué pasa si yo le pongo la fuerza de la gravedad, por ejemplo? Force. ¿Dónde está la gravedad? Collision spawn. Force, por ejemplo. Ya. Imagínate que yo le voy a poner el force. ¿Ya? Y le voy a poner aquí la gravedad, por ejemplo. Voy a ponerlo hacia abajo. ¿Ya? Le voy a decir un add y le voy a agregar la gravedad. Es que como está con un solo bloque completo, no me da. Ya le voy a poner algunas cosas de que pueda... Me falta aquí algunas cosas, porque tengo el deflector. Sí, falta que... en el deflector, ¿dónde está el deflector? Shape Force. Display. Collision. Déjame eliminar el collision. A ver qué sucede. No, queda con la posición 0. Eso tengo que cambiarlo porque eso lo está haciendo desde la posición 0. A ver, déjame ver si funciona. No, tengo que ver para que se desarme todito. Es que box queda ahí. Entonces no es en el position object, sino que tiene que ser alguna otra de referencia. Pero bueno, déjenme jugar. Pero estas son las cosas que pueden ustedes jugar, establecer o cosas así. Y esto pudo haber sido una letra, por ejemplo. Si yo esto lo juego como una letra, déjame quitarlo de aquí. ¿Ya? Y esto lo degenera, sí, porque todas están pegadas aquí abajo. Si esto lo genera, por ejemplo, con un shape, ¿ya? De un texto, y ese texto lo voy a hacer aquí, y ya saben que lo puedo hacer, ya, lo puedo hacer aquí, ya le hemos hablado de que lo puedes establecer con Strut, lo puedes hacer, este texto lo puedes hacer edit poly, esto ya lo hemos conversado, el edit poly, ya, le podemos hacer el strut. No estaba el strut, polígono. Ya. Le podemos hacer el strut. Bueno, debía haber cogido todos, ¿no? Pero bueno, voy a hacer así, uno independiente de otro. Ya. Por ejemplo, para tenerlos en 3D, ¿qué pasa si estos objetos los quiero convertir dentro de remove, add? ¿Sí ven? Y ya puedo definir que sean las letras que están con el efecto, ¿no? Estamos claros. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, reclamos, anotaciones, exigencias. No, profe. Bueno, hay algunos otros detalles que vamos a hacer de partículas, pero quiero que veamos las partículas aquí. De nuevo, les quedo debiendo la parte de materiales. ¿Alguna vez vas a hacer alguna pregunta? ¿No? Ya. No, que sí, me gustaría seguir viendo esto de partículas.
tráiganme ideas. O sea, si ustedes me dicen, ¿sabe qué? Me gustaría hacer este efecto, me gustaría hacer esta animación, o me gustaría hacer esta cosa, Ok. yo encantado, sí. O sea, también denme ustedes ideas, porque ustedes son los que de una u otra forma o están trabajando, o están desarrollando, o tienen las ideas más frescas. Entonces, si ustedes me dan, tal vez te digo, en ese momento no te lo sepa responder por alguna razón, pero yo te lo hago y te preparo el taller y lo trabajamos en clase, ¿ya? Pero si ustedes me dan las ideas, Ok, profe. ¿ok? Ya voy a Listo. buscar unas ideas. Perfecto, trabajen en esa parte para que me den ideas y podamos hacer mejor, más chévere la clase, ¿ya? Quedamos ahí entonces por el día de hoy. Nos veremos el día lunes. Sí. No se olviden del deber, por favor. Ok. De hecho, Sí, profe. pasen bien, buen fin de semana. Igualmente, profe. Igualmente, Gracias a usted. Nos Cuídese. vemos, pasen bien. gracias. Que haga bien. Chao.